Día Internacional de la Mujer o del árbol. Ayer en Bolivia se festeja el Día del Pastor. Ayer era, podemos decir, mi día. Pero hoy yo quiero compartir algo como tema. Estoy poniendo Día de los Fieles Difuntos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Este día nos recuerda en verdad que somos mortales, que cualquiera de nosotros vamos a pasar por este trance de la muerte y un día también vamos a ser difuntos. Ahora, fieles difuntos o no hemos sido fieles. Es interesante. Pero abramos la palabra del Señor. Vamos a ver en el libro de Lucas, Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, de los versos 19 al 31. Tomemos lectura. Dice la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyeres a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Padre amado, bendito Señor, te entregamos esta porción de tu palabra. Sea tú obrando en cada corazón, sea el Espíritu Santo guiándonos a escuchar y a atender. Por eso pedirte, Señor, en esta mañana que abras nuestro corazón para escuchar tu palabra. Abras nuestro entendimiento también. Y bendito Dios, en esta mañana te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos, Señor, hoy por medio de tu palabra. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, como primer punto veremos el lugar donde descansan los fieles difuntos, el cementerio. Allá vamos todos a parar, porque somos mortales, y un día, por supuesto, cuando el Señor lo decida, iremos allá. Pero es interesante encontrar allá toda cantidad de flores. Una cantidad de flores. Es sorprendente ver esto, cómo se arregla en estos días. Hay estatuas, hay lápidas de bronce, lápidas de mármol, con inscripciones muy significativas. Dice: aquí yace un esposo modelo, aquí descansa en paz una madre abnegada, una madre ejemplar, un hijo virtuoso, un ciudadano noble, un juez recto. Y es interesante, donde el pobre pretende ser rico y el rico que sufre, o el ignorante que pretende ser sabio. En fin, aquí más bien donde debería reinar la integridad,
reina la vanidad. Se ve mucha vanidad en todas las inscripciones que encontramos allá. Y podemos decir que se ve mucha hipocresía. Donde debería reinar la verdad, también reina el egoísmo, como la historia de este hombre rico que vamos a ver en esta mañana. Si hablamos de egoísmo, hermanos, es un pecado tremendo, el egoísmo. Es el pensar en uno mismo. Aplicado al dinero, esto se llama avaricia. Aplicado a la propiedad, esto se llama, propiedad se llama codicia. Apropiado a la comida se llama gula. Y el pecado aplicado a la carne es concupiscencia. Entonces, hermanos, el pecado del alma, este egoísmo, es muy exclusivista y ruin. El egoísta es insaciable, como vamos a ver en los versos que nos hablan de este hombre. Ahora, el relato de este hombre, el hombre rico, no se registra ningún, digamos, acto, digamos, malo en él. No defraudó, no dice que defraudó a nadie, o no robó a nadie, como en el caso de Nicodemo. Pero sí, él era un hombre muy egoísta. Y veamos su conducta. En el verso 19, hermanos, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces ahí vemos una característica del egoísmo tremendo de este hombre. Vemos, bueno, su conducta antes de su destino final. Vemos que él vivía para comer, no comía para vivir. Dice que hacía cada día banquete con esplendidez y se vestía. Mira cómo se vestía de púrpura. Esto es un sinónimo de poder, un sinónimo de autoridad, pero también este hombre vivía y se vestía y no le bastaba solamente vestirse, sino que lo hacía con mucha pompa, con púrpura, con ropa cara, y habla de lino fino. Entonces era un hombre rico, que vestía así, comía así, pero todo esto que este hombre tenía, en verdad, en su vida, es una negación a dos principios de la palabra de Dios, o a dos mandamientos que nos enseña la palabra de Dios. Si vamos a Mateo capítulo 22, de los versos 37 al 40, Miguel, si puedes poner. Mateo capítulo 22, versos 37 al 40. Ahí encontramos, en verdad, estos principios. Dice la palabra del Señor. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el verso 40. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y si vemos en la vida de este hombre, no nos da a entender que él amaba a Dios. Entonces, él no cumplía estos dos grandes mandamientos de la palabra de Dios. Y el segundo mandamiento dice que es semejante. Entonces, él no cumplía ni uno ni el otro. No le importaba en realidad lo más mínimo de este hombre que estaba tirado ahí, echado en la puerta. Y tampoco le importaba, porque nos relata que tenía hermanos, pero no nos relata que esos hermanos estaban invitados a los banquetes. Entonces no había una relación con sus semejantes. No había un amor en este hombre hacia el prójimo. Dejaba que allá más bien Lázaro ahí
tirado afuera y enfermo y con sus llagas, y aún los perros dice que le lamían las llagas de este hombre. Entonces vemos aquí esa conducta aún antes de su destino final. Entonces podemos meditar en esto, porque podemos estar haciendo muchas cosas, podemos estar tratando de cubrir todas las cosas para nosotros mismos y nos olvidamos de primero darle al Señor nuestro amor, porque dice que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, nuestra mente, y también amar al prójimo. Y esto no vemos en este hombre. Entonces era una vida que llevaba con una tremenda negación a estos principios que nos enseña la palabra de Dios. Y no se preocupó 2 hermanos, y se preocupó solamente, dice en el verso 28, él dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Se preocupó de ellos demasiado tarde, cuando ya estaba en tormento. Oh, hermanos, debemos preocuparnos de nuestros semejantes, debemos preocuparnos de nuestra familia, debemos preocuparnos de nuestros hermanos antes que sea demasiado tarde. Cuando ya él estaba en tormento, él dice que pueda ir, tengo 5 hermanos. Esto es lo que podemos ver de las características de este hombre rico. Estaba, dice este hombre, bueno, siempre haciendo banquetes. Y no solamente una comida simple, podemos decir, no solamente él se comía en los agachaditos, él hacía, dice, con esplendidez. Esto quiere decir que él gastaba mucho dinero en sus banquetes, en comer y hacer comer seguramente a sus amigos, pero se estaba olvidando de lo más importante, el alimentar su alma y su espíritu en obediencia a la palabra de Dios. Pero ¿qué vemos en el verso 23? Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Aquí nos está hablando del infierno. Nos está hablando aquí el Señor Jesucristo, que él alzó sus ojos estando en tormentos y vio dice, a Lázaro en el seno de Abraham. Aquí nos está hablando del infierno y nos está hablando del cielo. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Oh, qué tarde se dio cuenta este hombre. Qué tarde se dio cuenta de que su vida llena de egoísmo, llena de vanidad, llena de falta, digamos así, no llena, sino falta de temor a Dios y de amor a su prójimo. Pero llegamos a la vida de Lázaro. En el verso 23 dice, y vio lejos a Abraham. Abraham estaba en el seno de Abraham, dice. Porque dice que murió el mendigo también. Pero el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, dice el verso 22. Pero también murió el rico y fue sepultado. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos la salvación de Lázaro. Vemos la salvación en el verso 22 dice, él estaba consolado, estaba seguro con la protección de los ángeles. ¿Qué diferencia, hermanos, con el rico? Aquí Lázaro estaba protegido, estaba seguro y estaba consolado. Esto es lo que le faltaba al rico y otras 3 cosas más que podemos ver que le faltaba a este hombre. Alivio, satisfacción y esperanza. Oh, hermanos, dice la palabra del Señor de que aún el que cree en Dios y ha puesto su confianza y su fe en Cristo nuestro Salvador, aún en la muerte tiene esperanza. Pero este hombre rico no tenía ni siquiera esa esperanza. Lázaro, pero él está en el seno de Abraham. Ahora, si podemos ver la palabra del Señor, hermanos, Lázaro
no estaba en el seno porque estaba enfermo. La salvación de Lázaro no viene por haber sufrido, sino por haber creído en el Señor Jesucristo. Porque ya el Señor había dado una advertencia, solemne advertencia, si podemos encontrar en Lucas capítulo 13, ahí en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 13, versos 24 al 30. Dice aquí la palabra del Señor: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Oh, hermanos, ¿cuál era el destino final de aquel rico? Que él vivía para comer. Esta era su vida dedicada a los banquetes y a vestir y a gastar. Pero un día viene el Señor a pedir cuentas de su alma. Y ahí lo vemos. Y aquí lo que hemos leído, el Señor ya había dado una solemne advertencia. Y por supuesto que Lázaro había escuchado. El verso 26 vemos un contraste. Uno, si volvemos a Lucas 16, el verso 26, un contraste. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Veamos el contraste, uno en condenación, el otro en salvación. Estábamos viendo la palabra cima, y como siempre voy al diccionario Larousse para ver. Y vamos a ver, aquí hay contraste. La palabra cima, con S, dice el diccionario, es un hoyo muy profundo, un abismo, precipicio. Esto nos habla de condenación. El Larousse también habla de cima, una palabra cima, esta ya con C, es un vértice de una montaña o de un árbol, es cumbre. Podemos decir la cima del Illimani sobrepasa a otras cimas. Esto está hablando de la cúspide del cerro. Pero si vamos también a su sinónimo, es la cima del Calvario, es sinónimo de salvación. Oh, hermanos, aquí vemos que él estaba, dice el verso 26, además de todo esto, hay una gran cima, un hoyo profundo, un precipicio. Esto nos habla de condenación. Y así estaba, dice, había una separación entre Lázaro y ese rico. Pero si vamos a la escritura en Isaías capítulo 53, Isaías 53 versos 4 al 6, dice la palabra del Señor: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga todos fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Estamos en verdad en la cima con ese que es salvación, es sinónimo de estar fuera de peligro, no estar en un precipicio, no estar en un abismo. La palabra cima, la cima del Calvario, nuestra salvación. Hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, hermanos, aquí la pregunta sería, en este día o en un día futuro cuando ya se coloque una lápida en tu tumba. La pregunta sería, ¿qué pondrán en tu lápida? ¿Cuál sería tu epitafio? Aquí yace un creyente que supo poner su fe y su esperanza en Cristo. Aquí yace este hombre que amaba a Dios y amaba a su prójimo. Es una buena pregunta para meditar en medio de estos días, en los cuales se recuerda el día de los santos y fieles difuntos. ¿Qué van a poner? Aquí yace un verdadero padre, aquí yace un verdadero hijo, aquí yace una verdadera madre, una verdadera joven, una verdadera, etcétera, etcétera. ¿Qué pondrán en nuestra lápida? O pondrán, hay una mentira, que nuestra vida no reflejaba nada, pero hay que poner algo. Y eso es lo que vemos hoy en día al recorrer o al entrar a un cementerio, vemos lápidas. Y no sabemos, en verdad, ahí dice un epitafio de algo, pero no hemos sabido su vida realmente, si era una vida entregada al Señor, si era una vida que aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Su vida, eso es lo importante. Y lo que nos ve, lo que nos enseña en esta mañana la palabra de Dios. El rico abrió sus ojos estando en tormento. Mas Lázaro abrió sus ojos y estaba en el seno de Abraham, recibiendo consuelo, protección. Oh, hermanos, que nos toque realmente pensar en esta mañana, que podamos meditar durante este día y estos días que se festeja o se recuerda el Día de los Difuntos. Hermanos, que podamos concluir otra vez leyendo en el libro de Isaías, al profeta Isaías. Y dice la palabra del Señor en este capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y se subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oh, hermanos, que la meditación de este santo libro nos haga, realmente abra nuestro corazón en arrepentimiento y que podamos decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que podamos arrepentirnos y decir, Señor, quiero servirte. Yo sé que ya hemos creído en Él, pero que vivamos una vida realmente que al final de nuestros días se ponga un buen epitafio en nuestra lápida, de haber cumplido, en verdad, de haber creído primero en el Señor Jesucristo y de haber cumplido sus mandamientos. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, agradecido, Señor, por tu palabra. Y te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, que haga un eco en nuestros corazones, que podamos meditar
en estos días. Oh bendito Dios, gracias por darnos a tu Hijo a morir en nuestro lugar, porque de tal manera nos has amado, Señor, que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. En esta mañana te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.